Son las 9 de la mañana con 32 minutos y continuamos con esta primera edición de Radio Análisis. Como sabe, transmisión a través de la red de radios que piensan y por supuesto en internet a través de nuestro diario electrónico radio.chile.cl y nuestras plataformas también en Facebook y YouTube. En esta última plataforma, nuestro canal es Radio Chile TV. Ahí usted se puede suscribir, activar la campana y recibir todas las notificaciones de los videos que estamos subiendo. Como sabemos, nuestro país, Chile, es un país sísmico que ha tenido que enfrentar durante su historia un sinnúmero de terremotos y tsunamis también que vienen principalmente de la mano de estos fenómenos sísmicos. Bueno, nuestra universidad, por cierto, se ha caracterizado desde siempre por estar a la vanguardia en cuanto a las investigaciones en la materia y es por lo mismo que desde el programa de riesgo sísmico de la Universidad de Chile, un equipo de investigadores efectuó un estudio que entrega valiosa información para la gestión de riesgos de tsunamis en Chile. Para hablar de este tema, estamos en contacto ya con nuestro siguiente invitado. Nos referimos al investigador de nuestra casa de estudios, integrante de este equipo que participó de esta investigación, Mauricio Fuentes, a quien le damos la bienvenida. Mauricio, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por estar acá en Radio Universidad de Chile. Hola Claudio, muy buen día. Gracias a Buenos ustedes por días. la invitación. No, gracias a ti por estar con nosotros y conversar respecto a este trabajo que han hecho, esta investigación. Cuéntanos, en primer lugar, cuáles son las principales conclusiones de este estudio, porque se realizaron una serie de simulaciones respecto de escenarios a los cuales se podría haber enfrentado no solamente nuestro país, sino que también otros territorios del continente. Cuéntanos un poco cómo fue eso. Claro, lo que realiza este estudio es una revisión completa a una escala regional de Sudamérica para revisar cuáles son las zonas donde existe todavía un riesgo activo de tsunamis. Y esto se hace evaluando cuáles son las lagunas sísmicas que aún contienen potencial de generar un evento tsunamigénico. Y las conclusiones asociadas a ellas es que aún existen zonas que tienen un alto riesgo y cada una tiene un riesgo distinto y particular, porque esto se evalúa también a un horizonte de tiempo distinto y con base en eso, entonces uno puede recalcular cuáles son las cotas de seguridad o cuáles son los niveles de riesgo que tiene cada zona. Mauricio, cuéntanos, porque en el caso de nuestro país, de nuestro territorio, esta investigación tomó como base a aquellas zonas del país donde no han ocurrido eventos sísmicos muy importantes en harto tiempo, pero se espera que producto de eso pueda ocurrir. Cuéntanos por qué se elige específicamente estas zonas y de qué nivel de riesgo hablamos, porque claro, aquí uno que no entiende mucho en la materia de inmediato se empieza a preguntar, ¿y esto cuándo puede ocurrir? Claro. Bueno, todos sabemos que en la sismología aún no es posible la predicción. Por tanto, nosotros y nadie todavía puede decirnos cuándo va a ocurrir tal y qué tipo de evento. Lo que sí podemos hacer es mirar hacia atrás, mirar lo que ya ha pasado y tratar desde ahí, digamos, hacer una cierta previsión de lo que podría ocurrir, pero no sabemos cuándo. Entonces, por ejemplo, no sé, en la zona centro-norte de Chile, nosotros sabemos que hubo un evento en 1730 que fue muy grande. El problema es que los eventos que son muy antiguos son difíciles de conocer hoy, porque obviamente no habían registro, pero se pueden inferir ciertos tamaños de esos eventos a través de evidencia geológica. Y lo que uno sabe es que por ese evento en particular fue, no se sabe muy bien, pero fue entre 8.8 y 9. Entonces, como en esa zona en particular no ha habido un evento del mismo tipo hasta la fecha, uno puede hacer un cálculo simple y estimar cuánto es lo que queda pendiente para que esa energía se vuelva a liberar. Pero no sabemos cuándo va a pasar. Ese es el problema. Pero sí podemos entonces con ese dato simular escenarios de probables tsunamis que podrían ocurrir en esa misma zona.
Ujú. ¿De qué grado o qué resultado dieron estas simulaciones? ¿A qué nivel de impacto, por ejemplo, se exponen las poblaciones del borde costero, por ejemplo, en caso de haber un tsunami? Y también aclarar bien respecto de lo que es un tsunami, porque muchas veces, a pesar de que tenemos una cultura ya arraigada en la materia, todavía hay una concepción que incluso, por decirlo de alguna forma, puede ser un poco hollywoodense respecto de este fenómeno, pensando de que, por ejemplo, es una ola gigante que viene y arrasa con todo, pero no, hay otras características que tienen también. Cuéntanos un poco también de eso. Bueno, partiendo por eso, un tsunami en general es una secuencia de ondas que se generan a causa de a cualquier evento geológico, que puede ser un terremoto, pero puede ser también una caída de material en el agua por deslizamientos, una erupción volcánica, en fin. Hay varias formas en que esto se puede generar, y no solo en los océanos, puede ser también en un lago, en un fiordo. Eventos de todos esos tipos han ocurrido. Lo que ocurre es que En el fondo es como, por ejemplo, cuando uno tira una piedrita en la poza de agua y se ve cómo se hacen como unas pequeñas olitas hacia los costados. Eso vendría a ser como un tsunami en menor escala, obviamente. claro, algo así. Lo que pasa es que en el caso de los terremotos, esa perturbación de la piedrita ocurre por abajo. Es como una especie de pistón enorme que está debajo de la tierra que empuja una columna de agua hacia arriba, y después por gravedad esa columna de agua se desparrama y empiezan a propagarse un montón de ondas que tienen ciertos periodos y ciertas frecuencias especiales. Y esa interacción de esas ondas con las costas es lo que las personas después vemos como un tsunami, que puede causar mucho daño. Y ese modelamiento del tsunami que se hace a través de la fuente sísmica, de cómo uno quiere representar la fuente sísmica, cómo uno piensa que puede ser esa fuente. De ahí entonces uno puede generar cálculos numéricos con los cuales uno evalúa cuál sería entonces esta máxima inundación que se genera en las costas. Y por supuesto que esa va a ser más grande a medida que la magnitud del evento es más grande, que el tamaño del terremoto es más grande, y además, si es que la fuente se configura de una forma especial para que eso se maximice, porque podría ser, por ejemplo, porque esto no es que estrictamente creciente, yo podría tener un 8.5 que generó un tsunami que impactó más que un 8.6, por ejemplo, porque hay otros factores que pueden Ujú, afectar. ujú. Mauricio, ¿qué partes de nuestro territorio están, no sé si esta sea la forma correcta de decirla, pero más en riesgo o en peligro de enfrentar un fenómeno de este tipo? Mira, como regla general, en todo el territorio nacional hay riesgo tsunamigénico. Lo que uno puede decir también a grandes rasgos es que, porque como nosotros sabemos, Chile está afectado por la subducción de la placa de Nazca, pero esa placa no afecta todo el territorio nacional. Eh, Desde la península de Taitao hacia el sur, ahí ya hay otra estructura de subducción que en general está afectada por terremotos que no son tan grandes como los que estamos acostumbrados a ver en la zona desde ese punto hacia el norte. ¿Ya? Que ahí no son terremotos de subducción que generan grandes tsunamis, lo que no significa que no haya un riesgo de otros tipos, ¿ya? Pero si nosotros estamos pensando en estos grandes terremotos como el tipo 2010, entonces la zona más austral no tiene ese tipo de riesgo. Por supuesto que el campo lejano de esas ondas también podría ser de preocupación, pero en general las zonas que más se ven afectadas por un terremoto grande son las que están en las inmediaciones, las que están más cercanas a esa fuente sísmica. Mauricio, bueno, estamos conversando con el investigador del programa de riesgos sísmicos de la Universidad de Chile, Mauricio Fuentes, a propósito de este estudio respecto de la altura de tsunamis y simulación de posibles escenarios realistas en nuestro continente. Mauricio, hay un problema que afecta gravemente a la seguridad de la población a propósito de este tipo de fenómenos y que tiene que ver con la expansión inmobiliaria. No siempre se respetan las recomendaciones de los especialistas respecto
respecto de cuáles deben ser los territorios en los cuales no se debe construir porque están expuestos a riesgos de inundación en caso de que ocurra este tipo de fenómenos que, como sabemos, son habituales en nuestro país. ¿Cómo has visto el avance en la materia? Porque de un tiempo a esta parte, eso sí, se ha podido constatar mayor conciencia respecto de esta situación. Incluso varios de los alcaldes que fueron electos en la última elección han puesto el tema inmobiliario de relieve, no solamente por las consecuencias en términos económicos y sociales, sino que también por esto respecto de los eventuales riesgos ante terremotos, tsunamis que pueden afectar a nuestro territorio. ¿Cómo has visto esa situación? Sí, es un tema complejo y delicado, que ya se sale un poco de nuestra línea demarcada de investigación, porque eso ya es un problema, como te digo, súper complejo, pero igual de importante, que atañe más a las comunidades locales que tienen que también tomar sus decisiones. Ahora, en ese sentido, es importante siempre, y ese es nuestro aporte, es el conocimiento, es saber qué hacer o dónde estamos y cuáles son los riesgos a los que nos enfrentamos. Entonces, por ejemplo, con este tipo de estudios, nosotros lo que pretendemos es entregar esas herramientas para que los tomadores de decisiones tengan las mejores herramientas a la mano para tomar dichas decisiones. Sin embargo, ese tema específico es muy complejo porque se cruzan distintos intereses, el interés quizás legítimo de ciertas empresas de hacer construcciones para las personas que también legítimamente quizás quieren tener una mejor calidad de vida estando cerca del mar. Pero lo que hay que hacer en ese caso es ser conscientes de la decisión que está tomando bajo el riesgo que uno toma, porque a diario las personas tomamos decisiones basadas en riesgos y cada uno tiene que estar consciente del riesgo que corre y evaluar cuál es su aversión a dicho riesgo. Si el problema es cuando uno toma decisiones en las cuales no está consciente del riesgo que está tomando. Sí, y me imagino para eso también el llamado es a tomar en cuenta este tipo de investigaciones a la hora de tomar esas decisiones. Mauricio, ¿qué es lo que se viene para este tipo de investigaciones? ¿Hacia dónde deben apuntar los próximos proyectos en la materia o la investigación en torno a este tipo de fenómenos? Eh, Bueno, eso también es muy interesante porque esto abre una paleta de investigación enorme. Aquí hay mucho espacio para seguir avanzando y mejorando porque este tipo de estudios lo que hacen en el fondo es tomar una especie de fotografía a nivel regional, es un nivel grande de escala que se está trabajando acá. Sin embargo, con esto uno puede decir, ok, yo voy ahora a hilar un poco más fino y me voy a concentrar en cualquiera de estas zonas que se estudiaron y voy a ir a detalle y voy a evaluar quizás cuál es el riesgo fino en una localidad particular. Y ahí entonces uno puede tomar como punto de partida este tipo de trabajos, pero ahí ya entonces se necesitan datos de alta resolución, de mayor calidad, que lamentablemente no siempre están disponibles en todas partes ni en todo el mundo. Entonces esa es una limitante, pero si lo estuvieran, entonces lo que hay que hacer en ese caso es realizar un estudio aún más fino, es como a esta fotografía hacerle un zoom, por así decirlo. Y ahí te vas a un detalle mucho mayor al cual tú puedes entonces asignarle una incerteza más baja. En el fondo, estudios como estos deben ser considerados como una especie de punto de partida respecto de otras investigaciones para profundizar en lo mismo. Exactamente, sí. Bueno, Mauricio Fuentes, investigador de nuestra casa de estudios, agradecerte por este tremendo trabajo y también por haber estado con nosotros acá en Radio Universidad de Chile y comentar un poco de su